Bienvenida a este cuarto foro de enseñar con TIC y ahora nos toca el trabajo por proyectos. En la cuarta sesión, ahora nos toca la conducción por parte de, ya todos ustedes conocen a Yeli, conocen a Raúl también, pues aquí estamos todos en confianza entre colegas y colegas docentes. Ellos nos van a conducir esta reunión y también a su vez han invitado a cada una de las coordinadoras de las áreas de proyecto de graduación, tanto de diseño gráfico como de arquitectura, es decir, a Erika Grajea y a Isabel Cifuentes, y a ellos les explicarán cómo tienen la metodología. Así es que sin más, los dejamos en el uso de la palabra, por favor. Excelente, muchísimas gracias, arquitecto. Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación, ¿verdad? A esta serie de conversatorios de este libro, ¿verdad? Que nos está enseñando muchísimo. Y creo que, como bien lo mencionaba Sofía en algún momento, ¿verdad? Esto de las TICs no es algo nuevo. A raíz de la pandemia, obviamente, se ha magnificado el uso de las mismas. Vamos a continuar el día de hoy con el trabajo por proyectos, que es el tema que corresponde para el conversatorio, siempre el libro Enseñar con TIC, y el crédito, pues claramente para la autora Camino López García. Muy bien, vamos a iniciar con unas breves reglas para el conversatorio. Estamos tratando de manera de que sea lo más dinámico posible y asimismo también tener en consideración estas reglas para la participación de todos, que es lo que buscamos en este espacio. Primero, pueden realizar preguntas o comentarios en el área de chat en cualquier momento de la presentación. Solicitar la palabra y activar su micrófono en los espacios correspondientes. Tenemos 2 espacios de participación, en su momento se los vamos a indicar. Luego, algo interesante que nos pareció muy pertinente para poder garantizar, digamos, una buena dinámica entre todos, ¿verdad? Con base en los temas del libro, es que todas las intervenciones deben regirse por el modelo PNI. Es decir, cada vez que nosotros hagamos una intervención, vamos a hablar acerca de un aspecto positivo, uno negativo y uno interesante, ¿verdad? En eso consiste esta dinámica del modelo PNI para intervenciones en el conversatorio. Por último, algo importante también, una salvedad que vale la pena mencionar, es que se consideran metodologías en función del currículum vigente, considerando que tenemos la participación, ¿verdad?, de ambas unidades de graduación, de la Escuela de Diseño Gráfico y de la Escuela de Arquitectura. Por lo tanto, las metodologías que se van a considerar y que las que vamos a mencionar con base en lo que leímos en el libro son de acuerdo al currículum vigente. El objetivo de este conversatorio no busca interferir en ningún momento con los procesos de actualización curricular que ambas escuelas están desarrollando de momento. Así que con estas reglas del conversatorio vamos a iniciar y me permito compartirles la agenda que tenemos para el día de hoy. Son 5 puntos que vamos a tratar el día de hoy. El primero es una sinopsis del capítulo que corresponde, ¿verdad? Que es trabajo por proyectos, que era del número de página 97 a la 124. Vamos a hacer una sinopsis súper breve para que podamos ir recapitulando, ¿verdad?, los contenidos correspondientes. Luego tenemos la intervención de las aplicaciones académicas desde la perspectiva de la Escuela de Diseño Gráfico y desde la perspectiva de la Escuela de Arquitectura. En el punto número 3 tenemos una de las primeras actividades, que es discusión y comentarios. Vamos a hacer una dinámica interesante para ello. En el punto número 4 tenemos las participaciones especiales de la unidad de graduación de la Escuela de Diseño Gráfico y la participación de la unidad de graduación de la Escuela de Arquitectura también. Luego, en el punto número 5, pues ya vamos a cerrar con conclusiones finales y algunos temas interesantes que vale la pena abordar. Siempre en estas intervenciones recordarles la metodología PNI, aspectos positivos, negativos e interesantes de cada aspecto que se aborde. Así que vamos a iniciar con una brevísima, más bien, sinopsis del capítulo. Y para ello, estos son algunos aspectos que logramos leer de la página 97 a la 124 del libro de Enseñar con TIC de Camino. Por acá lo tenemos, ¿verdad? Las características fundamentales del trabajo por proyectos, según lo menciona la autora, son: primero, el aprendizaje centrado en el alumno; segundo, trabajo a partir de pequeños grupos; tercero, el rol del docente se transforma en guía y facilitador. Aquí realmente quitamos todas las metodologías tradicionales. Luego tenemos punto número 4, el objetivo es la resolución de los problemas. Punto número 5, actividades prácticas. Y punto número 6, según lo que nos menciona la autora, acercamiento constante a la realidad o trabajo sobre ella. Estos son los aspectos fundamentales que nos mencionan en el libro. Además de ello, se menciona que el trabajo por proyectos estimula el aprendizaje autónomo y autodirigido, porque es el estudiante quien gestiona el proyecto como tal. El desarrollo de competencias, la motivación y los aprendizajes resultantes son de mayor nivel cognitivo. Acá lo que se busca en el trabajo por proyectos es que claramente sea el estudiante quien ejecute un proyecto real. Para ello, también se pueden mencionar 2 estrategias bastante importantes en la educación, como son el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en problemas, o ABP por sus siglas.
Además de ello, las fases del trabajo por proyectos, según lo menciona la autora en este capítulo, son primero, identificación de los hechos y palabras clave del problema. Primero, vamos a identificar un problema con los estudiantes. Punto número 2, definimos el problema como tal. ¿Para quién lo vamos a trabajar? ¿Cuándo vamos a trabajarlo? Luego, en el punto número 3, la justificación, la importancia que tiene. En este caso, como estamos hablando de una metodología de trabajo por proyectos en la educación superior, claramente la justificación tiene que estar orientada no solo al desarrollo de un proyecto como tal, sino también a los contenidos del curso específico desarrollando este proyecto. Punto número 4, tenemos identificación de objetivos de aprendizaje. Punto número 5, plan de investigación para cada miembro, ¿verdad?, del equipo o de nuestros estudiantes. Punto número 6, investigación y estudio individual. Y punto número 7, informe y presentación oral, es decir, cómo presentan los resultados del proyecto que se realizó nuestros estudiantes. Pasos del docente. Eso en cuanto al paso del desarrollo de los proyectos. Ahora, los pasos del docente, según nos menciona la autora, son: primero, focalizar el interés en un tema concreto. Segundo, selección de los estándares de aprendizaje y contenidos de la asignatura. Tercero, establecer un cronograma o temporalización del trabajo. Punto número 4, visionar el producto esperado, ¿verdad? ¿Qué esperamos que desarrollen nuestros estudiantes? Y punto número 5, establecer premisas de evaluación. Recordemos que el fin del desarrollo de los proyectos es claramente un fin de aprendizaje. Por consiguiente, es importante establecer estas premisas de evaluación según el producto que desarrollaron, los procesos que les llevó llegar a este producto y también los actores, es decir, el trabajo colaborativo y qué función tuvo cada miembro del equipo. Además de ello, la autora nos menciona, y con esto ya terminamos la parte de la sinopsis de este capítulo, el uso de las TIC en el trabajo por proyectos. Para ello nos menciona estos 3 aspectos importantes para poder considerar la selección de herramientas digitales. Primero, es importante buscar repositorios multiformato para albergar evidencias del proceso y portafolio de proyectos. La idea es que logremos tener una plataforma en donde converjan todos estos proyectos que se desarrollaron y también sirva como conversatorios. Número 2, canales de comunicación para los miembros del equipo. No solo un espacio en donde puedan subir los resultados del proyecto y los procesos que los llevaron a llegar a ese resultado, sino también, ¿verdad?, un canal de comunicación para que exista también esta dinámica del trabajo en equipo o trabajo colaborativo que tanto nos menciona la autora. Y punto número 3, otro aspecto importante para la selección de TIC en el trabajo por proyectos, soportes de presentación del proyecto final. ¿Cómo vamos a publicar estos resultados de nuestros estudiantes? Con esto ahora sí pasamos entonces al punto número 2 de nuestra agenda, ya que ya recapitulamos y refrescamos los contenidos del capítulo y vamos a las aplicaciones académicas. Para ello vamos a iniciar desde la Escuela de Diseño Gráfico. Y en ese sentido les voy a explicar un poco cómo desde mi experiencia logro implementar el tema del trabajo por proyectos para mis estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico. Algo importante antes de entrar a detalle del tema de cómo se integra el trabajo por proyectos en la Escuela de Diseño Gráfico es que todos podamos tener una contextualización curricular. Es decir, cómo funciona la Escuela de Diseño Gráfico y cómo se implementa el trabajo por proyectos en ella. Primero, tenemos un modelo por competencias, ¿verdad? La actual red curricular de la Escuela de Diseño Gráfico se basa en el modelo por competencias. Por lo tanto, todas las áreas de conocimiento que convergen, ¿verdad?, en esta red curricular se basan en el desarrollo de competencias genéricas y específicas. Genéricas por cada una de las áreas de conocimiento y específicas por cada una de las asignaturas que pertenecen a estas áreas de conocimiento. Ahora bien, ¿cuáles son estas áreas de conocimiento? La red curricular vigente cuenta con 4 áreas de conocimiento: teoría, diseño, tecnología y expresión, y por último, métodos y proyectos. El día de hoy me voy a basar, ¿verdad?, en la explicación del área de conocimiento de métodos y proyectos, que es a la que pertenecen las asignaturas que yo imparto actualmente, ¿verdad? El área de métodos y proyectos tiene como competencias genéricas las siguientes, las que vemos en pantalla. Su nombre lo indica de por sí. El área de métodos y proyectos consiste en el desarrollo y ejecución de proyectos de diseño gráfico y que el estudiante debe ejecutar y gestionar desde un principio. Esto lo vemos evidenciado en estas competencias genéricas que se deben desarrollar a lo largo de estas asignaturas. Primero, el estudiante investiga, analiza y sintetiza la información pertinente al desarrollo de proyectos de diseño. Segundo, se integra a grupos de trabajo multidisciplinarios para la investigación. Tercero, conoce y aplica métodos de diseño. Cuarto, planifica y organiza en forma eficiente los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos de diseño gráfico. Quinto, entabla relaciones eficientes con sus clientes. Desde aquí estamos hablando de desarrollo de proyectos reales, ¿verdad? Entabla relaciones eficientes con sus clientes, grupos objetivos y proveedores, es decir, todas las aristas, ¿verdad?, que convergen en el desarrollo de un proyecto real.
Y por último tenemos investiga y se adapta al contexto sociocultural del país. Si recordamos en la parte del libro, ¿verdad? Cuando se habla de trabajo por proyectos, la autora nos menciona que es importante abordar temas sociales reales. Desde acá incluso se considera, como ustedes pueden ver por acá, de acuerdo a la contextualización curricular vigente de la Escuela de Diseño Gráfico, que desde el área de métodos y proyectos se garantiza este tipo de desarrollo de educación. Muy bien. Ahora les voy a hablar directamente de lo que a mí me compete, ¿verdad? Las asignaturas que he impartido y cómo aplico el trabajo por proyectos para el desarrollo de competencias para mis estudiantes. El desarrollo del proyecto de graduación, básicamente, ¿verdad? Ya tengo algunos años de estar trabajando para la asignatura de proyecto de graduación 1 y 2 como asesoría metodológica. Entonces, les voy a explicar un poco en qué consiste el tema del desarrollo del proyecto de graduación. Básicamente, como su nombre lo indica, pues es el proyecto final, ¿verdad? El proyecto de grado que necesitan aprobar los estudiantes para poderse graduar de la licenciatura en diseño gráfico. Básicamente, la importancia que tienen estas asignaturas o el desarrollo de este proyecto de graduación es que los estudiantes, junto con todas las competencias y conocimientos que aprendieron a lo largo de la carrera, puedan desarrollar un proyecto real con un cliente real, considerando ciertos aspectos y requerimientos que más adelante nuestra invitada especial de la unidad de graduación les va a explicar más a detalle. Pero de momento les puedo hablar acerca de las etapas o más bien los módulos de educación que se consideran para el desarrollo de ambas asignaturas. Tanto proyecto de graduación 1 que se desarrolla en el 9º ciclo y proyecto de graduación 2 que se desarrolla en el 10º ciclo de la carrera, básicamente en el 5º año de la licenciatura. Las etapas del modelo de investigación y proyectos sirven en este caso como los módulos de contenidos que se desarrollan en ambas asignaturas. Por lo tanto, las etapas del modelo de investigación o de proyectos que se utiliza son diagnóstico, definición, planeación, ejecución, control y evaluación. Acá tenemos todas las etapas como tal y podemos ver las divididas de cuáles son para proyecto de graduación 1, que son las 3 superiores, y para proyecto de graduación 2 son las 3 inferiores. En el caso del proyecto de graduación 1, los estudiantes entran, ¿verdad? Se asignan a esta asignatura como tal y vamos a iniciar siempre con un módulo diagnóstico. En este módulo diagnóstico los estudiantes realizan un diagnóstico de las necesidades sociales a nivel nacional. Y acá es en donde empiezan a buscar el cliente con quien van a trabajar y desarrollar su proyecto de graduación. En esta etapa diagnóstica ellos identifican un problema de comunicación visual que afecte a nivel social y a partir de eso pues ya pasan al segundo módulo, que es la definición del problema. Cuando ya tienen en el diagnóstico la cantidad de instituciones con las que quieren trabajar, una idea vaga de cuál es el tema social que más les interesa, si es salud, si es educación, si es seguridad, etcétera, 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 a partir de los resultados del diagnóstico pasamos al módulo 2 que consiste en la definición. Acá se define el problema y el proyecto. En esta parte particularmente lo que hacemos es definir el cliente, el perfil del cliente cuando ya se quedan con la institución como tal, el perfil del grupo objetivo, a quién dirigen el material gráfico que van a desarrollar, los objetivos del proyecto y además de ello también pues ya cuestiones metodológicas directamente para un protocolo, como son los antecedentes, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego pasamos a la etapa de planeación. La etapa de planeación es la que se utilizaría para cualquier desarrollo de proyecto real. En este caso, la etapa de planeación consiste en 3 ejes centrales. Primero, la definición de previsión de insumos y costos. Los estudiantes establecen un presupuesto real de cuánto les va a costar a ellos producir la pieza gráfica como si ellos fueran empresarios. El ejemplo que yo les doy a mis estudiantes para que ellos puedan hacer esta diferenciación de la previsión de insumos y costos es cuánto le cuesta a mi empresa ejecutar un proyecto de diseño que se va a desarrollar en 3 meses como tal. Acá en la previsión de insumos y costos vemos cuestiones como definición de recursos que se van a utilizar y por recursos entendemos todos, recursos monetarios, recursos humanos, recursos de información, recursos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos la previsión de costos. A partir de esto ellos pueden identificar cuál es el costo de producción del diseño gráfico a partir del uso de los insumos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una hora del uso de Internet en su casa? ¿Sí? O en donde van a desarrollar el proyecto. ¿Cuánto cuesta una hora de la depreciación del equipo? Entiéndase, computadora, cámaras inteligentes, ¿verdad? Cámaras fotográficas, cámaras de video, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de la previsión de insumos y costos se establece también, ¿verdad?, el cronograma de trabajo, que va de la mano del flujograma. El flujograma es una serie de pasos en donde se establece cada uno de los procesos que se requieren para la ejecución futura de un proyecto real. Eso lo vemos en la etapa de la planeación y hasta ese punto termina la asignatura de proyecto de graduación 1.
Si nos damos cuenta, lo que hacemos es básicamente una guía gerencial completa de cómo los estudiantes gestionan y producen un proyecto real de diseño gráfico con clientes reales y para grupos objetivos reales, que a su vez responden a una necesidad social. Por último, en proyecto de graduación 2, pues ya pasamos a la etapa de la ejecución. Después de que ya tenemos la planeación, ¿verdad? Ya sabemos cuánto le cuesta a mi empresa, ya sé cuánto tiempo tengo que tardarme para desarrollar ese proyecto como tal, ese proyecto que tiene en sí, ¿verdad? Diversos productos gráficos. Además de ello, también, ¿verdad? El cronograma, ¿verdad? ¿Qué fechas, calendario voy a necesitar para poder ejecutar cada uno de estos procesos? Pues ya pasamos a la etapa de ejecución que se inicia en proyecto de graduación 2. En la etapa de ejecución, pues vamos a toda la parte de la producción gráfica. Cuando los estudiantes ya están, valga la redundancia, produciendo todos los productos gráficos que comprenden su proyecto de graduación. Cabe mencionar que el proyecto de graduación es individual, así que en este punto, hasta cierto punto cumplimos con el tema del trabajo colaborativo, pero no precisamente ellos trabajan con un equipo de diseño como tal, pero sí trabajan con equipos multidisciplinarios. Recordemos que ellos son los gerentes del proyecto y los diseñadores, pero a su vez gestionan la información con un jefe inmediato, gestionan la información también con el contacto directo de la institución, etcétera, etcétera, etcétera. En la etapa de ejecución, entonces, es en donde ellos básicamente tienen la etapa de producción gráfica. Luego tenemos dos etapas interesantes. La etapa de control, acá la tenemos en este orden, sin embargo, no es a través de un orden lineal. El control para la ejecución del desarrollo de proyectos debe realizarse al finalizar cada una de las etapas. Por ejemplo, en la etapa de diagnóstico, ellos tienen que tener una etapa de control también, en la que están controlando, por ejemplo, el acceso a la información, las fuentes de información y su accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. En la etapa de definición también tenemos a su vez la etapa de control, en donde se establece, ¿verdad?, que puedan ellos ir completando todos los requerimientos para el protocolo como tal. En la etapa de planeación, pues claramente es la que va completamente de la mano con la etapa de control. Luego, en la ejecución, es en donde convergen tanto la planeación como el control, porque el estudiante, mientras está ejecutando o produciendo las piezas de diseño gráfico, debe controlar que va de acuerdo a su presupuesto, al presupuesto empresarial, por así decirles, ¿verdad? Y además de ello, también que van de acuerdo al calendario establecido y las fechas de entrega, obviamente, en proyecto de graduación y en el EPS, respectivamente. Por último, tenemos la etapa de evaluación, que esto es cuando ya se ejecutó el proyecto, cuando ya se culminó, pues se evalúa el cumplimiento, en este caso, de los objetivos. Esta parte nosotros le denominamos síntesis del proceso, y eso es lo que entra como la etapa de evaluación. En la síntesis del proceso se identifican, en este caso, lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones de cada una de las fases, ¿verdad?, para el desarrollo de este proyecto. Entonces, acá podemos ver cómo la Escuela de Diseño Gráfico garantiza, ¿verdad?, el desarrollo de trabajo por proyectos y especialmente este que es el proyecto principal de la carrera, que se ejecuta al final, ¿verdad?, donde convergen todos los conocimientos y todas las competencias que el estudiante debió haber desarrollado a lo largo de la carrera. Ahora bien, más allá de explicarles esto y cuál es el contexto de la Escuela de Diseño Gráfico, tengo por acá un pequeño estudio que se realizó, les voy a compartir únicamente dos gráficas, acerca de la opinión estudiantil. ¿Qué opina el estudiante de diseño gráfico específicamente en función del uso de este tipo de metodologías, del trabajo por proyectos? Sabemos que si hablamos de la taxonomía de Bloom, por lo menos el trabajo por proyectos es el que garantiza la etapa última, que es crear, cómo el estudiante aplica todos esos conocimientos y competencias en la creación de un proyecto real de acuerdo a su función, en este caso el diseño gráfico. Pues, ¿qué opinan los estudiantes? La opinión que les voy a compartir es acerca de una investigación que se desarrolló acerca del desarrollo de competencias profesionales en la licenciatura de diseño gráfico. Es una investigación participativa de carácter cuantitativo exploratorio, ¿verdad? Esta investigación se realizó en el año 2019 y la muestra que se evaluó fueron 17 estudiantes del 10º ciclo de la Escuela de Diseño Gráfico, carnet de 2011, y la investigación y los resultados se presentaron para el año 2020. Y acá vemos algo interesante y por eso quería presentarles estas figuras. La primera figura nos dice frecuencia absoluta de los factores académicos y actividades que el estudiante considera que favorecen al desarrollo de las competencias profesionales en la licenciatura de diseño gráfico. Y vemos que la mayoría de las respuestas de la muestra estudiantil, el 100%, ¿verdad?, opinan que el desarrollo de proyectos con clientes reales son los que más les ayudan a desarrollar las competencias profesionales, en este caso para la licenciatura en diseño gráfico. Además de ello, vemos que el 82.4%, ¿verdad?, 14 estudiantes indican que también el uso de trabajos en equipo, y son precisamente los dos resultados muchísimo más altos que indican cómo ellos consideran que sí se desarrollan las competencias.
Tenemos por acá otra figura bastante interesante también en relación a los diversos ciclos que comprende la licenciatura en diseño gráfico. La figura número 2 nos dice: frecuencia absoluta de la opinión estudiantil acerca del desarrollo de las competencias profesionales según los diferentes ciclos que conforman la licenciatura en diseño gráfico. Vemos que la mayoría coinciden, 15 estudiantes que equivalen al 88%, ¿verdad?, de la muestra, coinciden en que la mayoría de competencias profesionales se desarrollan en el 10º ciclo. Y vemos que en el 10º ciclo los estudiantes únicamente están desarrollando el trabajo por proyectos. Algo interesante. Algo más interesante aún también vemos que otro de los resultados más altos, ¿verdad? Acá 11 estudiantes, que equivalen al 64% de la muestra, indican que en el 6º ciclo se desarrollan más competencias profesionales. Lo más curioso es que en el 6º ciclo los estudiantes también realizan un proyecto a nivel nacional, en este caso el Congreso Rayarte, ¿verdad? Es en donde más ellos consideran que se desarrollan estas competencias profesionales. En ambos ciclos, ¿qué tienen en común? El desarrollo de trabajo por proyectos. Con eso termino mi intervención y ahora les doy el espacio al doctor Monterroso para que él nos explique un poco acerca de la Escuela de Arquitectura y cómo aplica esta metodología de trabajo por proyectos. Muchas gracias, Angeli. Muchas gracias a Angeli por el recorrido, resumen que nos hizo del capítulo que nos tocó analizar a nosotros. Hemos tenido alguna serie de reuniones para irlos analizando en conjunto y poderlo compartir con ustedes. La verdad que este ha sido un excelente recorrido que fortalece nuestras capacidades docentes, muy pertinente. Además, tal vez valdría la pena aclarar, como ya lo han hecho antes, que nosotros en la Facultad de Arquitectura ya teníamos acceso y uso a estas tecnologías para compartir los conocimientos, ¿verdad? No solo la pandemia nos ha motivado a volvernos expertos en este tipo de tecnología de información y la comunicación, sino que también otros aspectos como las distintas tomas a las cuales se vio sometida la universidad desde el año 2010 nos permitieron tener esta preparación para estar listos ante esta contingencia mundial. Además, también vale la pena aclarar y resaltar el papel importantísimo que jugó innovación y actualización docente en el acompañamiento cuando fue el momento crítico de la pandemia. Algunos nos costó más, algunos nos costó menos, pero podemos decir que la Facultad de Arquitectura ya estaba preparada, ya estaba lista para esta situación. En cuanto a los aspectos didácticos del capítulo que en esta oportunidad estamos compartiendo con ustedes y el trabajo de proyectos, la Facultad de Arquitectura también ya tiene una amplia tradición en esto. Y esa amplia tradición la podemos ver, como ustedes saben, en los cursos de diseño arquitectónico, que son la columna vertebral de la facultad y de la integración de todos los conocimientos de todas las áreas que convergen ahí para poder resolver también problemas reales. Y de hecho, otro de los aspectos que la autora resalta en cuanto al acompañamiento que como docentes tenemos que dar, el que concierne al de fomentar el pensamiento crítico, eso también ya la Facultad de Arquitectura es una de las pioneras en eso, ¿verdad? De hecho, la próxima semana se va a lanzar al público una publicación del arquitecto, del doctor Byron Rabé, en torno al CRA y a cómo este movimiento transformó la forma en cómo la educación superior puede impactar en la solución de problemas reales de la sociedad, ¿verdad? Y ahora, de hecho, obviamente también sabemos es un compromiso constitucional porque la Universidad de San Carlos, como única universidad pública nacional, pues tiene como parte de su mandato constitucional contribuir a mejorar y a resolver los problemas nacionales. Y cada uno, pues, desde nuestro ámbito de competencia. Y nuestro ámbito de competencia es la organización del espacio en sus distintas categorías y niveles de organización, desde una célula espacial hasta un territorio. Entonces, en ese sentido, en un primer periodo de la facultad,
en donde también se fomentaba ese análisis crítico y el curso se llamaba Taller Síntesis. Obviamente también se fomentaba esa capacidad de aplicar procesos creativos para solucionar problemas, y por eso era un taller, ¿verdad? Y en donde se sintetizaba en soluciones espaciales a esos problemas que se detectaban después de hacer un análisis crítico de la sociedad, ¿verdad? Después, con el tiempo, esa línea esa área de conocimiento, con las renovaciones curriculares, se llama diseño arquitectónico, pero seguimos manejando ese mismo espíritu de poder contribuir a la resolución de problemas reales y nacionales, cada uno en sus 3 distintos niveles: nivel de formación básica, nivel de formación profesional general y nivel de formación específica. En el nivel de formación básica, que es el que me voy a referir pues con más experiencia, porque es donde, a pesar de que he tenido la oportunidad de compartir en todos los diseños, pero donde más tiempo he podido adquirir experiencia, es en diseño arquitectónico 4. Por eso puedo hablar con mayor solvencia de este nivel. También hemos iniciado desde hace varios años ya a impulsar procesos de trabajo colaborativo. También le hemos llamado nosotros en otras ocasiones, y lo hemos discutido también en estos espacios, inteligencia colectiva, porque sabemos que la contemporaneidad y el futuro nos pide que estemos preparados, que tengamos esas competencias que nos permitan trabajar en equipo. Y tal vez ahí sí queda un poco corta la autora, porque platicábamos también en una de las reuniones que le falta a este libro esa parte que nos apoye en cómo hacer visible la importancia de formarnos no solo en los ámbitos del conocimiento formal, sino en aquellos otros ámbitos del conocimiento complementario, como en el desarrollo de las habilidades blandas, esas habilidades que están muy relacionadas con la inteligencia emocional y que nos permiten también hacerle frente a esos desafíos de la contemporaneidad, que es poder tener la capacidad y las habilidades y las aptitudes para poder trabajar en grupo y en equipos, tanto desde el punto de vista docente, hablábamos, como desde el punto de vista estudiantil. Entonces, en estos 3 niveles básicos, cada uno de los cursos de diseño arquitectónico, no me voy a referir a la parte de proyecto de graduación, porque para eso pues hemos invitado a las directoras de investigación y graduación de cada una de las escuelas, pero sí al área de nuestra competencia, que es donde se integran estos conocimientos que les comentaba, que es diseño arquitectónico 4. En cada uno de estos niveles, ¿verdad?, vamos preparando a los estudiantes precisamente para que tengan un conocimiento del contexto, tanto social, cultural, ambiental, físico, como de las distintas relaciones de producción y transformación de los recursos en riqueza, y obviamente cómo incide esto en la parte de la producción del espacial. También en la actualidad, el diseño arquitectónico 4, que cierra el ciclo de formación básica, estamos orientando a los estudiantes a que ellos también adquieran nociones de gestión de proyectos. Cada uno de los proyectos con que se concluye este nivel de formación básica son proyectos reales, son proyectos que contribuyen a la transformación de la realidad de espacios específicos y de algún grupo social específico también. De hecho, este fin de semana estuvimos en Quetzaltenango entregando las propuestas, los anteproyectos para el Centro Intercultural de Quetzaltenango, y pues los estudiantes pues con un nivel muy profesional, cada uno de los 3 equipos finalistas que presentaron pudieron evidenciar el nivel de profesionalismo que ya han adquirido al cerrar este nivel. Otro de los recursos didácticos
que nosotros usamos para terminar el diseño arquitectónico 4, que es el nivel de formación básica, es la metodología de concurso. Nosotros invitamos a jurados externos, no solo nosotros los docentes, sino jurados externos son los que finalmente, además de que los alumnos ya han sido evaluados y han cumplido con los requisitos académicos, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que los usuarios elijan otro proyecto que no tiene la nota más alta, pero que la persona o el equipo que tuvo la nota más alta no sea el seleccionado, ¿verdad? Eso ya no está en nuestras manos, sino lo dejamos también a criterio de los usuarios, quiénes son realmente los que van a hacer, valga la redundancia, uso del proyecto. Y obviamente también orientamos a que los estudiantes desde este momento ellos estén conscientes de que ellos están contribuyendo con su trabajo, que el trabajo tiene un valor, que es el valor profesional, el valor del conocimiento, y que no solo, y que no lo están regalando, sino que es parte de lo que la universidad, la Facultad de Arquitectura y la Universidad de San Carlos retribuyen a la sociedad guatemalteca. Es decir, es parte también de distintos niveles de extensión universitaria que también después va a cumplir otro papel mucho más importante. Pero lo que quisiera resaltar acá es que los estudiantes están conscientes que son problemas reales, que van a interactuar con personas reales y que ellos lo tienen que presentar. Ahorita este proyecto que les comentaba de Quetzaltenango fue el proyecto que nos ha permitido retornar ya a estas actividades en presencial, porque durante este tiempo de la pandemia pues también se tuvo que hacer siempre real, pero a distancia. Y lo mismo sucede en nivel de formación general, profesional, pero en donde ellos también tienen acceso a otro tipo de metodologías de diseño, y también lo mismo sucede en nivel de formación profesional específica, en donde también resuelven problemas nacionales y contribuyen a través de la generación de proyectos y anteproyectos arquitectónicos en este tipo de aportes que la universidad le debe a la sociedad. Bueno, y para ir cerrando entonces, lo importante en este caso es que los estudiantes están conscientes de la realidad y de que y de cómo aplicamos, porque además también tenemos grupos de Facebook, los profesores tenemos grupos de WhatsApp, es decir, tenemos el Classroom con un tablero activo en donde subimos y compartimos información, en el mismo chat del Classroom también se va compartiendo información. Tal vez estaría nada más pendiente que no permitamos que el uso de estas tecnologías, ¿verdad?, nos vaya deshumanizando, ¿verdad? Porque tenemos pendiente todavía cómo estar conscientes de que de verdad estamos actuando e interactuando con personas del otro lado de la pantalla, porque sucede, por ejemplo, que cuando a veces estamos conversando, solo vemos las fotografías de las personas y no vemos como tenemos la oportunidad de verlo cuando estamos en la presencialidad, que la gente puede estar haciendo alguna reacción, interactúan con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que quedaría pendiente nada más, que no nos deslumbremos con la facilidad que nos permite la educación a distancia, sino que aprovechemos los beneficios de la tecnología, como puede ser esa educación híbrida que nos permita contribuir a no seguir incentivando y alimentando el flujo vehicular e inteligentemente pues ver y evaluar cuándo es más conveniente estar en la presencialidad y cuándo podemos complementar ese acompañamiento a partir de la utilización de las TICs. Entonces yo por ahí me quedo y le damos paso a la siguiente parte de la agenda. Gracias, Angeli. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Continuamos entonces con el siguiente paso de nuestra sesión para el día de hoy, y esto nos lleva a una breve discusión y comentarios con base en lo que hemos presentado hasta ahora, ¿verdad? Para poder exhortar esta participación de todos los presentes, tenemos una actividad que es una actividad colaborativa que vamos a estar trabajando.
Siempre recordando, ¿verdad?, que las actividades colaborativas son para que cada uno de ustedes opine, siempre utilizando el modelo PNI positivo, negativo e interesante. Les voy a dejar un par de segundos el código QR si deciden abrir este espacio en sus teléfonos inteligentes, o bien, de igual manera, acá en el área de chat, voy a colocarles el enlace para que puedan acceder a esta actividad, que es un Jamboard. La actividad, por acá la tenemos en pantalla, consiste en que vamos a opinar, ¿verdad?, utilizando el modelo PNI, acerca de los siguientes aspectos que son actividades que realmente utilizamos en la facultad, en ambas escuelas, ¿verdad?, y que del trabajo por proyectos, y qué aspectos positivos, negativos e interesantes podemos obtener de cada una de estas actividades académicas. La primera actividad que tenemos por acá, esto es un parteaguas, es el proyecto de integración. Vamos a ver aspectos positivos, negativos e interesantes. Luego tenemos proyectos con clientes reales, también aspectos positivos, negativos e interesantes. Y por último, trabajos en equipo. Obviamente vamos a establecer estas ideas positivas, negativas e interesantes desde nuestra perspectiva docente, ¿sí? Claramente, ¿qué opinamos nosotros al respecto? ¿Qué aspectos positivos, negativos e interesantes podemos identificar de cada una de estas estrategias académicas? La actividad es libre, ¿verdad? Ustedes pueden opinar en cualquiera de estas actividades docentes que podemos ver en las columnas, ¿verdad? En las columnas que vemos del lado izquierdo: proyecto de integración, proyecto con clientes reales y trabajos en equipo. Así que tenemos 5 minutos a partir de ahora para poder colocar nuestras respuestas. Continuamos con la presentación y vemos por acá que ya tenemos varias ideas, ¿verdad? Varios aspectos positivos, negativos e interesantes de cada una de estas estrategias académicas que nosotros como docentes utilizamos, o incluso, ¿verdad?, como facultad, que utilizamos y fomentamos para el trabajo por proyectos. Así que por cuestiones de tiempo vamos a darle lectura únicamente a algunas de las ideas que tenemos. Lo bueno, ¿verdad?, de estas herramientas colaborativas es que claramente este Jamboard, ¿verdad?, lo vamos a guardar y vamos a tenerlo acá como parte de los resultados que tenemos de este conversatorio del tema que compete para el día de hoy de trabajo por proyectos. Vamos a acercarlo un poco para darle lectura a algunos de los comentarios que tenemos por acá y vemos, en cuanto a los proyectos de integración, vamos a leer 3 aspectos positivos al azar. Vamos a ver. Uno por acá nos dice la aplicación de conocimientos previos para afirmarlos, ¿verdad? Intenta fusionar la aplicación de aprendizajes. Y otro comentario por acá nos dice la forma en que el estudiante demuestra todo lo que ha aprendido durante su formación profesional, ¿verdad? Estos son aspectos positivos del proyecto de integración. Luego tenemos, en cuanto a aspectos negativos del proyecto de integración, nos dice: en arquitectura debe estar el pensum cerrado para que pueda garantizarse, ¿verdad?, esta interrelación entre las asignaturas. Luego nos dice, hay profesores que no se comprometen con el proceso del proyecto de integración. Esto, ¿verdad?, es una de las ideas que más escuchamos a la hora de que se fomenta un proyecto de integración, ¿verdad?, por parte de los estudiantes, de cómo el mismo docente, ¿verdad?, quienes imparten cada asignatura deben de estar integrados para evidenciar, ¿verdad?, el desarrollo de este proyecto y su importancia. Otro comentario que tenemos por acá nos dice, algunas instituciones no se comprometen realmente en brindar facilidades para la realización, de estos proyectos, ya sea contenido o seguimiento. Muy bien. Y ahora, aspectos interesantes que podemos ver del proyecto de integración. Vamos a leer algunos al azar, ¿verdad? Esto permite expandir sus competencias. Nos dice también los resultados que se obtienen cuando se les presenta a los estudiantes una guía bien estructurada. Además de ello, nos dice por acá, se logran proyectos complejos y participativos por parte de los integrantes del trabajo en equipo. Muy bien. Luego tenemos la siguiente estrategia académica de trabajo por proyectos, que es proyectos con clientes reales. Por acá tenemos algunos comentarios, vamos a leerlos al azar. Y nos dice, aspectos positivos equivalen a experimentos del trabajo en la dinámica del mercado o de la contribución no lucrativa a la sociedad. Tenemos otro comentario por acá positivo que nos dice en el caso de diseño visual, tener un cliente real permite a los estudiantes resolver problemas reales, proponer soluciones de diseño que se puedan implementar. Y luego tenemos otro comentario por acá positivo que dice, puede resolver una necesidad real y es más gratificante. En cuanto a aspectos negativos, tenemos por acá el primero, que es no hay remuneración económica. Otro aspecto por acá nos dice, vamos a ver, este de acá, a veces el tiempo no es suficiente para trabajar con el cliente. Y otro por acá nos dice, el interés del cliente no es el aprendizaje de los estudiantes y puede incluir premisas que van en contra de los fundamentos teóricos. Muy bien. Y luego tenemos aspectos interesantes por acá, vamos a leer 3 por aquí. Uno nos dice, es un acercamiento al ejercicio profesional. Otro nos dice, ejercita capacidades profesionales. Y otro comentario, en la Escuela de Diseño Gráfico hemos mantenido los ejercicios de integración desde las primeras cohortes. Muy bien. Y vamos a la última estrategia académica que teníamos por acá en nuestra facultad en cuanto al trabajo por proyectos, que es claramente el trabajo en equipos. Por acá, comentarios positivos nos dicen, vamos a ver, los voy a mover un poquito para poderlos leer.
Dice, necesario para resolver problemas complejos de manera sistémica. Otro comentario positivo es, el aporte de cada estudiante enriquece el trabajo. Y un comentario por acá nos dice, le facilita después interactuar con equipos multi e interdisciplinarios en la práctica profesional. Muy bien. En cuanto a aspectos negativos, tenemos por acá algunos y vamos a leerlos por aquí. Este comentario nos dice, no todos los estudiantes aportan equitativamente. Acá dice, observar conductas de liderazgo y empatía. Acá también coincide, ¿verdad? En que no todos los estudiantes trabajan de forma equitativa. Acá nos dice un aspecto negativo, algunos profesores son los que no hacen el trabajo en equipo para facilitar el proyecto de integración. Muy bien, y luego en aspectos interesantes, vamos a leer también por acá algunos. Nos dice, permite desarrollar habilidades de liderazgo. Cuando todos trabajan en un mismo porcentaje, los resultados son muy efectivos. Y este comentario nos dice por acá, le permite a los estudiantes contrastar sus aprendizajes con los estándares que se manejan en el mercado. Muy bien, excelente, agradezco muchísimo sus aportes. Y vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Este Jamboard que tenemos por acá, vamos a darle orden, ¿verdad? A cada una de las ideas que están por acá, identificarlas en el teclado que corresponde y lo vamos a guardar y nos queda como resultados de esta sesión o este conversatorio, este tema tan interesante, ¿verdad? Que nos plantea la autora de Trabajo por Proyectos. Continuamos entonces con la presentación y esto nos lleva al siguiente punto. Como bien les mencionaba el doctor Monterroso anteriormente, tenemos la participación de las unidades de graduación de la Escuela de Diseño Gráfico de la Escuela de Arquitectura, que sabemos que realizan el trabajo por proyectos y que nos va a explicar un poquito más cuál es la dinámica que se desarrolla a partir de este tipo de aprendizaje. Así que le damos la bienvenida al inicio, ¿verdad?, de la unidad de graduación de la Escuela de Diseño Gráfico a la licenciada Erika Grajeda. Así que, Erika, adelante. Gracias por la invitación para compartir lo que en la unidad trabajamos. Entonces vamos a compartir algunos de los procesos, algunas gestiones y algunas ideas que desde la unidad percibimos del proyecto de graduación. Lo primero que define, digamos, nuestro proyecto de graduación es que en diseño gráfico se desarrolla a través de 2 cursos. Un curso es el proyecto de graduación 1 y el otro curso es diseño visual 9, proyecto de graduación 2. Estos 2 cursos se trabajan en el último año, en 9º y 10º semestre, como bien indicaba Angie. Este trabajo se realiza de forma individual, sin embargo, esto no quiere decir que el estudiante se queda solo, sino que aprende también del proceso de sus compañeros, porque como es curso, aunque hay asesorías y hay explicaciones y distintos procesos de materia, cuando se trabaja la revisión del proceso de manera individual, pues los compañeros aprenden del trabajo de cada uno. Tanto presencial como virtual, eso se ha favorecido. Sin embargo, a nivel virtual, mucho más, sobre todo si queda grabada la revisión de cada estudiante. Esto favorece que aunque el trabajo es individual, haya aprendizaje colectivo que también es importante para el desarrollo de proyectos. Para la unidad concebimos el proyecto de graduación como un espacio privilegiado de integración porque es donde el estudiante con mayor énfasis y con mayor nivel profesional logra integrar lo aprendido en los distintos años de la carrera a nivel del contenido conceptual, a nivel de gráfica, a nivel de innovación, de técnica y tecnología. Entonces, el proyecto de graduación integra realmente todo el proceso de gestión, producción e implementación de un proyecto, entonces lo hace idóneo para ese trabajo de integración. En este tiempo, hemos visto la adaptación a la virtualidad, tanto para desarrollar los proyectos como para llevar a cabo la revisión en clase. Eso ha favorecido algunos aspectos a nivel
de la implementación de las TIC, que creo que seguirá vigente aunque regresemos a la presencialidad, y eso es un aspecto muy positivo. Entonces, un punto clave del proyecto de graduación es gestionarlo y hacer digamos, toda la labor de implementación del proyecto, vinculando esa gestión con una institución u una organización sin fines de lucro. Para tal efecto, en la unidad contamos con una base de datos de instituciones a los que podemos referir a los estudiantes, o los mismos estudiantes son los que buscan por conocimiento, por iniciativa propia, por cercanía a actividades que ellos mismos realizan, estas instituciones, porque sí debe trabajarse con una institución que requiera de un proyecto de comunicación visual. Entonces, en el curso de Proyecto 1, básicamente el propósito es la delimitación del proyecto. Ya Angie nos compartía cómo ella aplica su formación profesional para apoyar a los estudiantes en este caso, pero digamos, el sentido del primer curso es delimitación del proyecto. Para eso, pues hay un trabajo de diagnóstico profundo que lleva pues varias semanas con el propósito de conocer la realidad tanto de la institución como del grupo objetivo al que puede ir dirigido el proyecto, como del tema seleccionado que tiene una incidencia directamente social. Esto permite identificar las variables que son clave para definir el problema y a partir del problema de comunicación, pues orientar toda la toma de decisiones. Entonces es muy importante este semestre porque es el que abre las puertas no solo en la comunicación con la institución, sino que el estudiante haga la gestión del proyecto desde el inicio. Cada proyecto entonces cuenta con un asesor que es el profesor del curso, y pues ahora hemos logrado una buena cantidad de estudiantes que no sobrepasan los 12. Esto permite que sea más eficiente el trabajo de nuestros profesores en este ámbito de asesores, porque sí implica revisar procesos que son complejos y acompañar al estudiante en esa toma de decisiones. El producto en este primer curso es el protocolo, del cual se hace una revisión técnica, después se hace toda la gestión en el sistema para ya empezar a generar la documentación que va a avalar al estudiante para solicitar el privado. Entonces vemos que este primer semestre es preparatorio, no solo a nivel académico, sino también administrativo del proceso. Y vemos que es importante cómo se van conjugando esos distintos factores para aprovechar al máximo lo que significa hacer un proyecto o gestionar un proyecto. En el curso de proyecto de graduación 2, pues ya nos encontramos con la ejecución creativa y de propuesta del proyecto. A partir de ese primer semestre que se delimitó el problema, a quién va dirigido y cuál es el carisma de la institución con la que se va a trabajar, aquí ya el estudiante pues despliega todos sus procesos creativos para definir esa propuesta. Acá es relevante el desarrollo de alternativas y está diseñado el proceso para tener 3 niveles de bocetaje que van avanzando en complejidad y cantidad, y cada fase
requiere de la confirmación de aplicación de los códigos. Entonces se hace paralelo a ir diseñando y armando la propuesta, procesos de evaluación y validación que permiten ir midiendo la asertividad en cuanto a los códigos que se están usando en los proyectos. Esto es importante porque el estudiante va aprendiendo que no está mal preguntar a alguien más cómo percibe los códigos, porque eso va puliendo nuestra capacidad de toma de decisiones para diseñar, pero también nuestra capacidad de decisiones para ir haciendo transformaciones, modificaciones o adaptaciones pertinentes al proyecto. Esta segunda etapa que se desarrolla en proyecto de graduación 2 también implica meterse de lleno en los aspectos técnicos de artes finales y presupuestos que garantizan la implementación, porque en un proyecto de diseño o de comunicación visual no es importante solo hacer el diseño, sino que ese diseño llegue a las personas para las cuales ha sido diseñado. Entonces el estudiante debe saber cómo prepara el arte final, si va a ir impreso, si va a ir en redes sociales, si va a ir en un MUPI o cualquier medio que requiera su proyecto. Entonces es importante ver cómo se va conectando cada conocimiento adquirido en los distintos cursos gráficos, conceptuales, teóricos, etc. Entonces, en esta etapa, cada proyecto cuenta con 3 asesores. Uno metodológico, que ve la parte de documentación y sistematización de todo el proceso y de todas las etapas. El asesor gráfico, que apoya más esa elaboración del diseño, y el asesor experto, que apoya sobre todo en el tema, porque como diseñadores gráficos no somos expertos al 100% de todos los temas sociales que puedan abordarse en los proyectos. Entonces esto requiere del experto, y eso ha sido una experiencia invaluable para el proyecto de graduación, porque no nos quedamos solo en la parte de diseño, sino en esa experiencia de los que saben del tema específico social, y se logran proyectos muy interesantes y que responden debidamente a todos los criterios y requerimientos. El producto final en esta etapa es el proyecto terminado, todas las piezas establecidas como respuesta de solución, y el documento final del informe, que es con lo que el estudiante ya puede gestionar su examen privado, que es uno de los primeros requisitos de graduación. Entonces, para la unidad, proyecto de graduación o esta estrategia de proyecto como salida final para que los estudiantes se gradúen, es un proceso constante de análisis, síntesis e integración, que como ejercicio académico refuerza mucho la capacidad de los estudiantes, pero confirma la forma en que va a desempeñarse a lo largo de su carrera después de graduarse. Entonces vemos que es un ejercicio idóneo para que a nivel individual, colectivo y colaborativo puedan construirse esos proyectos, pero también esas alianzas estratégicas que a futuro también van a servirles. Entonces, trabajar por proyectos para la unidad implica el desarrollo de la autonomía. Por supuesto, aquí hablamos en los ideales, y con cada estudiante hay que ir trabajando desde sus particularidades, pero ese es como
el ideal, digamos, de por qué trabajar por proyectos. El desarrollo de la capacidad de negociación, que es importante, sobre todo en este segundo curso, que el estudiante tiene que aprender a interactuar, digamos, con 3 asesores diversos, digamos, y eso es muy importante en esa capacidad de negociación, además de con la institución. Otro aspecto importante es la toma de decisiones. El estudiante aprende que un proyecto no es una varita mágica, sino una consecuencia y consecución de una serie de pasos que le ayudan, y la toma de decisiones es clave. La gestión, que implica desde pasos chiquititos hasta pasos más gigantescos, en los que el estudiante tiene que intervenir y hacer girar las variables de su proyecto. La argumentación, que es importante no solo poder diseñar, sino dar los porqués del proyecto. El sentido crítico, que le permite orientar pues las distintas fases y también darse cuenta de las cosas que no van muy bien y por qué no van muy bien, o las que van bien y por qué van muy bien, que es importante en ese proceso, porque el sentido crítico no es solo darnos cuenta de las cosas que no están bien, sino también de las cosas que están sucediendo como deben ser, y que aprendo de eso que está bien y de eso que no está tan bien. Otro aspecto a nivel de proyectos es la calidad, que es un criterio clave en diseño. Otro es poder hacer conexiones, porque vimos que desde el principio lo primero que el estudiante identifica son una serie de variables que es importante ir conectando, porque nuestra profesión lo que hace es esas conexiones para dar respuestas creativas o soluciones de respuestas creativas a los problemas que tenemos que enfrentar. Y lo otro es la integración por excelencia, porque el estudiante hace un trabajo impresionante de síntesis en este curso. Y creo que para la unidad es importante insistir en estos aspectos. Por supuesto, pueden haber otros que están planteados incluso en las competencias, pero creemos que ahorita son claves estos que les sintetizo. Y con esto doy por terminada mi presentación, sin nuevamente dejar de agradecer pues el espacio para compartir un poquito lo que hacemos desde la escuela en ese último año de formación. Excelente, muchísimas gracias. Erika, gracias, ¿verdad?, por esta intervención. Por eso lo platicábamos, ¿verdad?, con el doctor Monterroso. Nos parecía tan pertinente hacer esta invitación especial, ¿verdad?, a las unidades de graduación de la Escuela de Diseño Gráfico y de la Escuela de Arquitectura. Así que regresamos a la presentación. Muchísimas gracias, Erika. Y ahora me permito presentar, ¿verdad?, a la arquitecta Isabel Cifuentes, ¿verdad? Isa, adelante. Ella es la coordinadora de la unidad de graduación de la Escuela de Arquitectura. Así que este espacio es para usted. Adelante. Gracias, buenas noches casi, ¿verdad? Buenas tardes. Bueno, yo para un poco respaldar lo que decía Raúl hace un rato, en la facultad, la Escuela de Arquitectura, básicamente quizás desde las primeras etapas del diseño arquitectónico, está basado en tratar de resolver proyectos lo más aproximados a la realidad posible. En el tema de diseño arquitectónico, lo que sucede es que este es un curso integrador. Ahora, el área de investigación y graduación de la facultad, que es donde yo estoy, hay una línea completa de investigación que empieza desde investigación 1 hasta diseño 9 a veces, o si no, en investigación 3, ¿verdad? O 2. Y esto es porque hay diferentes formas de desarrollar los proyectos de graduación.
En arquitectura lo que sucede es que están, por una parte, los proyectos de graduación que están basados en diseño arquitectónico, que lo ideal es que se desarrolle un proyecto que eventualmente va a redituar en el beneficio de una comunidad. Y luego hay otros que están hechos para el tema urbano. Se abordan temas urbanos como de movilidad, como de el uso del espacio público. Entonces, esta es otra forma de desarrollar proyectos y se procura que los estudiantes desarrollen esta propuesta también en lugares poblados donde quizás la intervención pública ha sido poca, pero la población demanda cierto ordenamiento, ¿verdad? Y luego, pues están los proyectos de apoyo a la docencia, que en muchos casos es el estudiante quien se debe acercar al coordinador de cada área y apoyar un curso en el tema del material que podría requerir el docente para un curso, ¿verdad? Y hasta el 2020 existió una modalidad que se llama por experiencia laboral. Esta iniciativa, Junta Directiva en 2018 decidió que debía concluir ya en el 2020 porque ya tenía muchos años de existir y muy pocos estudiantes desarrollaban proyectos basados en su experiencia profesional, digamos. Entonces, finalmente la aplicación de esto ha sido a través de diseño arquitectónico. El tema acá es que empieza el estudiante uniendo los criterios de un diagnóstico territorial que no se construye en el curso de investigación. Bueno, a veces sí, pero no debería. Y les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos cursos dentro de las áreas de ambiente y urbanismo de la facultad, de la Escuela de Arquitectura, en donde los estudiantes hacen un análisis del territorio. Entonces, si ellos hacen un análisis de un lugar específico, ellos conocen cuáles son estos problemas. Y a partir de ese conocimiento, ellos ya pueden plantear qué cosas deben existir y no. Existen criterios que exigen cierto tipo de equipamientos en determinados lugares según el tamaño de la población. Entonces, sobre esa base es que los estudiantes identifican problemas para resolver, tanto de urbanismo como de diseño. Entonces, esto es el resultado de integrar los conocimientos que el estudiante fue trayendo desde urbanismo y concluye con una propuesta de diseño. O una propuesta sobre manejo ambiental que puede aplicar en un lugar específico y identifica una ausencia de este conocimiento en un lugar determinado, entonces puede hacer una propuesta de algunos elementos de arquitectura que contribuyan a que las construcciones sean menos dependientes de sistemas mecánicos, tanto de ventilación como de iluminación. Entonces, es la integración de todos estos conocimientos de sistemas estructurales que se aplican, por ejemplo, en espacios que son de uso público, que tienen una carga importante de personas, como los mercados o como las centrales de transferencia o las terminales de buses. Entonces, paulatinamente y conforme ha ido pasando el tiempo, los estudiantes van identificando dentro de los cursos que han llevado previamente cuál podría ser su área de interés. Puede ser que identifiquen un objeto arquitectónico que es considerado monumento y ellos quieren aportar una solución. O también existen, ahorita, dada el tema de pandemia, se desarrollaron algunos proyectos sobre catalogación. Y estos eran una solicitud expresa de la Asociación de Docomomo, que como ustedes saben, Docomomo tiene su capítulo ahí en la facultad y bueno, muchos de nuestros profesores forman parte de Docomomo. Entonces se trasladó un listado al área de investigación y graduación y ahorita pues ya está actualizado el listado. Actualizado con los proyectos que ya se han hecho y con los que se están pendientes de desarrollarse. Entonces, la buena noticia es que el estudiante llega al 7º semestre identificando el proyecto que quiere desarrollar. ¿Cómo hacemos este
proceso de manera más colaborativa, como lo mencionaron algunos de ustedes, el tema de ponerse de acuerdo entre los asesores. Eso siempre es una dificultad, es una constante que pareciera que no logramos solventar o superar, ¿no? Entonces, la recomendación que se les da a los estudiantes desde el inicio de la pandemia, el 13 de marzo de 2020, es que se cree una sola carpeta con su propuesta de diseño o de proyecto de graduación, y sobre este mismo documento todos los asesores, los 3 asesores, hacen un comentarios. Entonces de pronto yo no estoy de acuerdo con la opinión de otro de mis colegas y yo puedo responderle a él la razón por la que yo creo que la corrección que le está poniendo en su proyecto no corresponde. Bueno, no sé si todos lo hacen, ¿verdad? Pero al menos en los 8 estudiantes que yo asesoro en este momento, todos tienen una carpeta compartida con los 3 asesores. Entonces, todos los asesores entramos a esa carpeta y hacemos diferentes versiones, porque esto es lo que nos permite el uso de estas herramientas, ¿verdad? El uso de las TICs no es solo hacer una asesoría colectiva y conectarnos como estamos conectados ahora, sino poder tener un documento colaborativo, tal vez sin toda la estética que lleva, que el margen y ese tipo de cosas, sino más el contenido, para que al final la carnita del proyecto tenga un poco más de sentido, tanto para el estudiante como para los examinadores. Esto es una buena herramienta, ¿verdad? El estudiante no tiene que ir y venir y cargar sus cosas de allá para acá, y como bien decía Raúl, tiene sus virtudes, tiene sus desventajas, se pierde la transmisión, el calor humano, o tal vez, como bien decía el doctor Monterroso, ¿verdad? Hay un elemento ahí que falta, que es la expresión, el ver al estudiante o poder intercambiar otras ideas que de pronto van surgiendo en el camino. Pero, pues, insisto, ¿verdad? La virtualidad nos abre la puerta a que hoy tengamos un pizarrón virtual, a que tengamos notas en tiempo real, que no importa si usamos un lápiz electrónico o si usamos texto. Entonces, tiene sus ventajas. Los proyectos de graduación que han sido desarrollados los 2 últimos años, desafortunadamente, carecen muchos de la calidad mínima de un estudiante de licenciatura. Yo lo digo con mucha pena, tal vez no es el espacio, pero pienso que los estudiantes, lejos de mejorar su léxico, lejos de procurar que sus textos sean comprensibles, digamos, para una persona o para un estudiante de último año, nosotros hemos visto cómo retrocede. Antes justo de esta reunión, yo me reuní con uno de mis compañeros de la comisión de proyecto de graduación, porque estamos haciendo una revisión de varios proyectos, de varias propuestas que se presentaron, y da pena. Hay muchos proyectos que dan mucha pena, pero yo, digamos, un poco en ese ánimo de ser uno un poco alcahuete, uno se lo atribuye a la virtualidad, pero la realidad es diferente. Es responsabilidad de los estudiantes procurar identificar esos problemas reales que quieren resolver y resolverlos de una manera más profesional y no tan apegados al libro. Es cierto, hay muchos lugares donde no pueden ir. Hay muchos proyectos que se pueden desarrollar y resolver problemas reales. Entonces, los proyectos de graduación que ustedes ven de 2018, de 2019, quizás un poco de 2020, son mejores que los que van a ver que se han producido en la segunda mitad de 2020, 2021 y quizás 2022. Las circunstancias nos llevan a esto, por supuesto, pero también nosotros como asesores, nuestra función es apoyar al estudiante, pero no alcahuetear al estudiante, ¿verdad? Y lo digo sin el ánimo de ser confrontativa, ¿verdad? Sino un poco como un llamado a la conciencia, ¿verdad? Seamos un poco más diligentes con las asesorías. Y ya para cerrar, les quiero contar que yo ayer estaba mirando un correo de un estudiante que me hizo la misma pregunta, me la hizo 3 veces, en diferentes versiones. Y la verdad es que mi respuesta al final fue: usted me entiende, en signos de interrogación, usted me entiende lo que le estoy explicando.
no pareciera que no procesamos bien la información. La pregunta era si podía cambiar de asesor en un proyecto que él estaba desarrollando, que él había desarrollado durante un periodo y el profesor había sido su acompañante por todo ese periodo, pero pues el profesor ya no quería seguirle acompañando. Entonces el profesor me mandó a preguntar, bueno, eso dice él, ¿verdad? Yo le mandé copias al asesor. Me mandó a preguntar que cuántos estudiantes tenía asignado él para asesorar. Entonces ahí vemos que también quizás el producto de que los proyectos no reflejen esa realidad en el territorio, o que no sean realmente una buena respuesta, no es del todo el estudiante. Si yo no sé cuántos estudiantes tengo y cómo se llaman, y solo son 8, bueno, en mi caso sí sé cómo se llaman, ¿verdad? Son 8, y los míos sí son 8. Pero hay profesores que no saben cómo se llaman, no saben quiénes están asignados con ellos, ¿no? Entonces, no podemos atribuirle el hecho de que el estudiante va a tener una respuesta de 5 estrellas a una realidad que quizás le es ajena. Y el rol del asesor es ayudarle a poder resolver el problema, ¿verdad? Porque nosotros al final somos facilitadores. Entonces, a procurar que él vea desde otras aristas cómo resuelve un problema, ¿verdad? Bueno, yo aquí lo dejaría sin ánimo, digamos, de caldear un poco los ánimos, pero pienso que como asesores también tenemos que ver que este tema de resolver los problemas, nuestras habilidades como asesores, tenemos que mejorarlas y no dejar al estudiante que él esté tratando de resolver algo de una manera muy utópica, ¿verdad? Muy de libro, porque la realidad nuestra es bastante diferente. Entonces, pues yo les agradezco la invitación, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Isabel, creo que me parece interesante, ¿verdad? Concluir con este cierre, estos aspectos que básicamente cumple con el modelo positivo, negativo e interesante, ¿verdad? Cuando estamos trabajando por proyectos y especialmente cuando asesoramos proyectos de graduación, ¿verdad? Que están próximos ya a obtener el grado de licenciatura, ya sea en diseño gráfico o en arquitectura, pues claramente nos enfrentamos a aspectos positivos, muchísimos negativos, ¿verdad? También, y claramente que al final podríamos concluir que todos son aspectos interesantes, ¿verdad? Y a partir de eso, pues podemos ir mejorando nuestra calidad docente, nuestra calidad académica y también, pues claramente mejorar el nivel de nuestros estudiantes a través de este modelo de trabajos. Así que vamos a esta última parte de nuestra sesión, que es darle cierre, ¿verdad? Con conclusiones finales. En aras del tiempo, ¿verdad? Vamos a dar al menos unos 5 minutos, ¿verdad? De 5 a 10 minutos para que, pues todo el que quiera esté en la libertad de poder opinar, ¿verdad? Siempre identificando aspectos positivos, negativos o interesantes de cualquiera de los temas que se abordaron el día de hoy. Para exhortar un poco a la opinión, ¿verdad? De todos por acá tenemos algunos temas interesantes que podrían abordarse para darle cierre a este conversatorio, ¿verdad? Aquí son algunos propuestos, pero de igual manera queda libertad de cada uno de los participantes de qué manera quiere presentar su opinión o comentario. Así que les escuchamos. Bienvenidos todos por acá. Yo creo que para concluir podemos ir reforzando algunas ideas. Nuestras escuelas, tanto diseño gráfico como arquitectura, pues se ocupan de la creatividad aplicada en proyectos reales para resolver problemas. Y obviamente en los últimos tiempos nos hemos apoyado en herramientas digitales y en tecnología de la comunicación y de la información que nos permite hacer más ágiles en ese intercambio de experiencias, en ese acompañamiento con los estudiantes y obviamente para que esas respuestas pues sean mucho más asertivas y que como miembros de una facultad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una universidad pública que tiene un compromiso social, pues esas respuestas a esos problemas desde cada uno de nuestros ámbitos de competencia sean mucho más valoradas por esa misma sociedad que es la que pues obviamente pues sostiene la Universidad de San Carlos. Yo por ahí me quedaría y agradezco de verdad a Angeli el trabajo de moderación y de resumen que hizo y de coordinación de esta actividad y a Sofi por habernos
invitado y a la Dirección de Planificación por esta oportuna idea. Gracias a Angie, gracias doctor Monterroso por haber aceptado la mediación de este cuarto conversatorio del libro que hemos ido leyendo pues poco a poco durante este semestre. Creo que la mayoría de nosotros ya estábamos inmersos un poco en la tecnología desde años hacia atrás, ya que nuestra facultad pues ha sido pionera en el uso de TICs en la educación, ¿verdad? En la Universidad de San Carlos. Pues empezamos con este tipo de implementaciones con el campus virtual desde el 2008, con las herramientas de Google en el 2009, ¿verdad? Y así pues poco a poco algunos profesores empezaron a subir al barco en ese momento y otros se terminaron de subir porque tenían que terminarse de subir ahorita a partir de la pandemia, ¿verdad? Lo importante es que, pero lo importante es que ahorita pues todos los que estamos aquí estamos subidos en el barco de la tecnología y estamos usando ya esa tecnología en nuestros procesos educativos, ¿verdad? Lo que nos ha costado un poco es integrar esa tecnología con toda la parte pedagógica y por eso nos pareció muy interesante la lectura de este libro porque nos ayuda a integrar esas dos aristas que son tan importantes para los procesos educativos que estamos llevando actualmente, ¿verdad? Aunque el libro se escribió antes de pandemia, pues es lo que estamos usando y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que no es nuevo, sino que pues la pandemia nos ha obligado a nosotros a integrarlo en estos procesos en este momento de nuestro quehacer docente, ¿verdad? Así que gracias también a Erika y a Isa por haber compartido con nosotros también la experiencia desde el proyecto de graduación de ambas escuelas. Creo que estos procesos enriquecen mucho a las dos escuelas porque nos permite conocernos también, ¿verdad? Saber qué hacemos y de qué forma estamos trabajando en cada una de las escuelas porque finalmente somos todos un equipo, somos una facultad, ¿verdad? La Facultad de Arquitectura. Y pues eso nos ayuda a integrarnos más, el hecho de que nos permite conocernos y cómo trabajamos, ¿verdad? Entonces, nos queda un conversatorio más con el último capítulo, ¿verdad? Y por ahí estamos ya casi terminando de cuajar una sorpresa con ustedes para poder cerrar este ciclo de conversatorios que pues esperamos que todos estén aprendiendo y más que aprendiendo es aplicando, ¿verdad? En lo que nos queda de docencia y si no, pues ir integrando todo este conocimiento para que lo podamos aplicar durante el próximo semestre, ¿verdad? Así que gracias a cada uno de ustedes, no se les olvide anotarse en la lista de asistencia y pues nos vemos en el próximo conversatorio.